todos, ¿qué tal estáis? Bienvenido a mi canal Archivo Natura, yo soy Bego y vais a ver que he hecho una presentación para intentar transmitiros qué es la permacultura. Sabéis que es el proyecto en el que nos acabamos de embarcar. La semana pasada os mostré la tierra, el terreno que habíamos comprado para llevarlo a cabo y os indiqué que hoy os iba a contar mucho mejor en qué consistía un proyecto de permacultura. He elegido para hacerlo este método de presentación con diapositivas. Perdonadme si tengo algún fallo, si no se me da muy bien, porque es la primera vez que utilizo este sistema. Me gustaría que se viera mi imagen a lo mejor más grande al empezar y al terminar el vídeo, aunque solo sea para la bienvenida y la despedida. Pero no consigo ver cómo, lo único que puedo mirar es, no, tampoco. No puedo moverla ni agrandarla, pero bueno, no creo que es muy necesario. Creo que lo importante es el contenido que yo os voy a mostrar en las imágenes y que lo veáis claramente y no verme a mí. Entonces, sí que quiero aparecer porque me parece que es una forma de mostraros de forma más cercana el contenido, pero ya os digo, no es lo importante son las imágenes y los comentarios que yo os quiero hacer como para que todo quede lo más claramente posible. Es un curso teórico, yo lo voy a indicar así en el propio título del vídeo porque no tenemos ninguna práctica, acabamos de comprar el terreno, pero sí muchísima información teórica adquirida a lo largo de 2-3 años. Llevo investigando, pues realizando cursos online y también con literatura, con libros, que ahora os voy a indicar cuáles son. Entonces creo tener ya una idea lo suficientemente amplia para poder comunicarosla. Y por eso sí que me he decidido a realizar este curso, porque me parece que para todos es también importante tener una base teórica sólida antes de intentar llevar algo a la práctica. Entonces vamos a empezar si queréis. Y lo primero que vamos a conocer es en qué consiste la permacultura. Dice aquí este cartelito mucho más que simplemente cultivar sin labrar. Y es que las pocas personas que conocen la permacultura de oídas, porque la verdad es que por parte de las agroquímicas, ahora lo vamos a ver, no hay ningún interés en que sea conocida ni en que se difunda, pero las pocas personas que llega a sus oídos la permacultura siempre lo identifican con cultivar sin labrar. Y de hecho los permacultores son llamados los reyes del acolchado, porque en lugar de labrar la tierra, lo que hacen es dejarla intacta y echarle por encima un colchón, un acolchado, efectivamente, que puede ser de paja, de compost o de abono animal. Y según este se degrada, va fertilizando la tierra y además la va manteniendo húmeda y en perfectas condiciones para el cultivo. Y además de forma permanente, sin que luego sea necesario volver a replantar. Sí que es la forma, es verdad, es la forma de cultivar la tierra, pero es muchísimo más. La permacultura es una filosofía, un estilo de vida que lo voy a intentar definir en la siguiente diapositiva. La imagen que veis a la derecha corresponde a la portada del libro Introducción a la permacultura, escrita por Bill Mollison. Enseguida le vais a conocer, es totalmente imprescindible conocer a Bill Mollison si queréis tener conceptos cada vez más amplios sobre permacultura. Y no es que estas sean sus palabras literales para nada, porque esto lo he dicho yo, pero sí que es como yo lo he entendido después de leer el libro. La permacultura es toda una filosofía de vida sostenible. Se basa en observar a la naturaleza y en imitar su funcionamiento, en cultivar tal y como ella lo hace, es decir, sin talar árboles ni dañar la tierra, respetando siempre a los seres vivos que la habitan, con los que incluso vamos a compartir nuestros recursos, puesto que vamos a colaborar juntos para obtenerlos. En definitiva, supone practicar un sistema que nos permita vivir respetando el ecosistema y sin contaminarlo, de tal forma que no puede englobar solo agricultura, tiene que englobar necesariamente otros conceptos asociados, como son la bioconstrucción, la economía sostenible de los recursos, la utilización de energías renovables, muy clave, ya lo veréis, el tratamiento ecológico de las aguas y muy específicamente la educación. La gran barrera con la que se encontraron Bill Mollison y David Holmgren, puesto que practicar permacultura implica un cambio de paradigma gigantesco y es fundamental esto que tanto vamos a tener que hacer entrado el siglo XXI, que es desaprender.
todo lo que hemos recibido de las anteriores generaciones como que era inamovible y que no funciona. Funciona mucho, mucho mejor todo lo que estamos redescubriendo de los tiempos previos. Y su objetivo último es mantener nuestro planeta lleno de vida y abundancia para transmitírselo así a las nuevas generaciones, no un planeta desgastado, contaminado, si no cambiamos nuestra forma de actuar. Es lo único que les vamos a alegar. ¿Por qué surgió la permacultura? Pues para responder a esta gran pregunta. Si seguimos practicando el mismo tipo de agricultura que hasta ahora, la cual implica la tala y destrucción de hábitats, el agotamiento del subsuelo, fuertes emisiones de CO2 y el uso indiscriminado de pesticidas, ¿qué planeta le vamos a dejar a las próximas generaciones? ¿Cómo van ellos a poder subsistir? Pues exactamente esta fue la pregunta que se hicieron. Es cierto que con muchísima anticipación, porque fue allá por los años 70, en el siglo XX, dos investigadores, ecólogos, naturalistas y profesores de la Universidad de Tasmania, es la isla que vemos ahí indicada en la flecha con el corazón, al sur de Australia, y que fueron Bill Mollison y su discípulo, alumno, David Holmgren. Y de lo que ellos se dieron cuenta, si queréis os lo cuento más que leerlo para que no se nos haga tan largo, se dieron cuenta de 3 acontecimientos que confluían en su época. Primero, se habían ya inventado los primeros ordenadores y ellos podían conseguir cálculos muy exactos sobre previsiones de qué iba a suceder en el planeta con el ritmo de la agricultura con el que se estaba sobreexplotando las tierras. Y estos ordenadores les arrojaban ya unos datos catastróficos realmente de colapso, según avanzase el siglo XXI, ya para mediados. En segundo lugar, se había producido la Revolución Verde. Este dibujito me encanta porque le está diciendo aquí este ratoncito al señor que está fumigando, ¿de verdad es esto la Revolución Verde? Y es que había sucedido lo que dieron en llamar la Revolución Agrícola o Revolución Verde, que no puede tener el nombre peor puesto, es de lo gris más oscuro que puede haber, porque consistía en la fumigación de las tierras, en la utilización de semillas transgénicas, tal y como hoy seguimos, que por ejemplo en España todo el maíz o el trigo son transgénicos, están genéticamente modificados, con todos los perjuicios que eso causa para nuestra salud. Y en tercer lugar es porque ya en Estados Unidos en el año 1972 se había producido el pico del petróleo, es decir, en el momento en el cual el coste de extraer petróleo era muchísimo más alto que el beneficio. Luego es verdad que quedaban las reservas en Oriente Medio, pero estas también han entrado ya en declive en el siglo XXI. Ahora estamos ya muy aquí en la franja roja que veis en este gráfico de explotación del petróleo, tal y como lo llevamos. Estamos, pues, fijaros, entre 2010 y 2030. Ahí lo veis abajo, en el eje de abajo, muy, muy en descenso. Y así fue que ellos se dedicaron a viajar por el mundo a la búsqueda de sistemas agrarios que fuesen capaces de satisfacer las necesidades alimenticias de grandes núcleos de población al tiempo que fuesen respetuosos con el medio ambiente. Y la verdad es que los encontraron bastante pronto, los sistemas agrarios practicados por los pueblos precolombinos o por sociedades también, por ejemplo, en Japón, que practicaban el sintoísmo, es decir, que consideraban sagradas las fuerzas de la naturaleza. Quedaron muy fuertemente impresionados, por ejemplo, por el sistema de cultivo que practicaba Masanobu Fukuoka, el famoso autor del libro La revolución de una brizna de paja, que os adelanto ya que es el libro de cabecera de cualquier permacultor. Y ellos recopilaron todas estas técnicas y las unificaron bajo el nombre de permacultura, que está formado este término por las dos palabras inglesas. Ellos, claro, hablaban inglés porque son australianos, permanent y agricultor, o sea, permacultura. Y otra palabra sinónima que se sigue utilizando exactamente hoy en día, igual como sinónimo de permacultura, es agricultura regenerativa. Y ellos desde el principio se quedaron tan convencidos de que realmente la permacultura era la panacea y que era lo que podía salvar el mundo, que hicieron muchos viajes y se dedicaron ahora a la labor de convencer a la población agrícola a que cambiase su forma de cultivar la tierra, que se pasase a técnicas de permacultura, y para su sorpresa se encontraron con muchísima oposición. Los trabajadores del campo no estaban nada dispuestos
Y entonces ellos empezaron a estudiar el motivo y se dieron cuenta que básicamente eran dos. Primero, que la permacultura la verdad es que es una suavización increíble de lo duro que es trabajar en el campo, y los agricultores asociaban su trabajo al esfuerzo extremo y al sacrificio para conseguir una cosecha. Entonces no, como que no les entraba que se podía conseguir lo mismo o más, porque permacultura es casi siempre mucho más productivo que la agricultura tradicional, pero no les podía entrar este concepto. Y en segundo lugar, es muy comprensible que los agricultores ya habían hecho en ese momento una inversión enorme en mecanización y en también en llevar a cabo todos los procesos tan contaminantes que les exigía la industria, y ellos veían que esta era la forma de mantener a su familia, no lo querían poner de ningún modo en peligro. Y así fue como Bill Mollison y David Howden se dieron cuenta de que practicar permacultura era un cambio de paradigma tan colosal que primero era necesaria muchísima formación y concienciación sobre cómo nuestros actos afectan a la continuidad de la vida en el planeta y sobre todo cómo van a afectar a las futuras generaciones. Y así fue también en cómo surgió la llamada flor de la permacultura, en la cual se ve que la permacultura no puede solo afectar a cómo cultivamos, sino a todas y cada una de las demás áreas de la vida. Y entonces permacultura, más que agricultura permanente, pasó a significar cultura permanente. Y además dio lugar a la flor de la permacultura. Y entonces es la flor con sus 7 pétalos: comunidad, hábitat, medio ambiente, economía, salud, educación, tecnología, como todos ellos están interrelacionados y afectando los unos a los otros. Y aunque ellos inicialmente no habían tenido mucho éxito entre la población agrícola, bueno, excepto en Inglaterra, es donde yo conocí la permacultura, ahí sí casi cada granja es un centro de permacultura, pero digamos no a nivel internacional. Entre la población agrícola, digo, no habían tenido mucho éxito. Sin embargo, entre los urbanitas, entre muchas personas que decidían dejar la ciudad y regresar al campo, esto ya más bien avanzado el siglo XXI, sí que se habían mostrado interesantísimos y todos volvían al campo sin grandes nociones agrícolas, pero sí que teniendo muy claro que ellos querían cultivar y querían hacerlo utilizando prácticas de permacultura. Y que bueno, realmente es el momento actual que se está dando. Y todas estas personas pedían muchísima formación a los precursores, a los promotores ya internacionalmente conocidos de permacultura, que eran Bill Mollison y David Howden, estos dos australianos. Entonces ellos ya se dedicaron, sí, a recoger por escrito, escribir muchos libros, dar muchas entrevistas y seguir formando. Y organizar, estructurar todas sus enseñanzas dio lugar al surgimiento de las 3 éticas de la permacultura y a sus 12 principios. Y como vais a oír hablar tantos de ellos en cualquier temática sobre permacultura, yo aquí os los enumero. Las 3 éticas de la permacultura son cuidar a las personas, cuidar el planeta y compartir los recursos con equidad. Se refiere sobre todo con los demás seres vivos. Y sus 12 principios, aquí los tenemos, que están girando alrededor de las 3 éticas. Es el 1, observar e interactuar. Es mucho el trabajo que se hace en permacultura, es sobre todo de observación y de diseño y planificación, importantísimo. Algunos autores dicen que es el 75% del trabajo y casi los que practican dicen que más bien el 90%. Bueno, vamos a leer esos principios. Observar e interactuar, hemos dicho, sí. El segundo, cazar y almacenar energía. 3, obtener un rendimiento. Sí, importante en agricultura también, que estamos trabajando para conseguir una cosecha, un rendimiento. 4, aplicar autorregulación y aceptar retroalimentación. 5, usar y valorar los servicios, los recursos naturales. 6, no producir desperdicios. Esto van a estar las composteras, que las vamos a ver enseguida. 7, diseñar desde los patrones hasta los detalles. 8, integrar más que segregar. 9, usar soluciones lentas y pequeñas. 10, usar y valorar la diversidad. 11, usar los bordes y valorar lo marginal. Y 12, usar y responder creativamente al cambio. Y una vez que unimos la flor de la permacultura que veíamos con sus 7 pétalos con las 3 éticas y los 12 principios, es cuando la rueda empieza a girar. Es cuando todo va a empezar a ser productivo. Es realmente entonces el momento de empezar a planificar, de comenzar el proceso de diseño, y vamos a verlo en las siguientes diapositivas.
Un diseño de permacultura se estructura siempre en 5 zonas, en el centro de la cual está el hogar o el asentamiento en el que van a habitar las personas y alrededor se ubican las demás zonas de forma decreciente a la atención que van a necesitar por nuestra parte. Cuanto más cerca del círculo necesita más atención y en la zona 5 ya, no sé si se lee en este círculo verde, pero dice ahí sin necesidad de gestión. En la zona 1 se construye entonces el hogar, hemos dicho, y aquí es donde vamos a ver que la permacultura siempre va de la mano de la bioconstrucción, de construir con nuestro hogar de una manera, primero, que no contamine. Y es que no sé si sabéis que muchos de los materiales que se utilizan en una vivienda común emiten una radiación y son muy contaminantes. No os digo más que en el centro de muchas ciudades se ha medido la contaminación fuera de un edificio y en el interior de la vivienda, y la emanación que emiten pinturas, el PVC, el polipropileno, muchos de los materiales con los que está construida, dan un índice de contaminación más alto dentro de la vivienda que en el exterior. Entonces nosotros tenemos que construir con materiales que no contaminen y también muy importante que el día en el que esa vivienda pues, se deteriore, digamos, cuando pasen muchos años, ya no sea posible vivir ahí, para las siguientes generaciones, esta vivienda que hemos construido nosotros, no solo que no sea una carga, sino que les pueda ocasionar un beneficio. Por ejemplo, si hemos construido con paja o barro, ellos lo van a poder volver a utilizar para trabajar la tierra. No les vamos a dejar escombros, ladrillos, ventanas de PVC, nada de eso, sino un material que se pueda reintegrar nuevamente a la tierra. O, por ejemplo, si hemos utilizado bambú y madera, pues igual les puede servir para calentarse si es que viene una glaciación, como dicen, o algo. Las casas que se construyen con bioconstrucción son popularmente llamadas casas de paja o casas de barro, que nunca es solo de este material, siempre englobará alguno más. Pero por si acaso yo vivo en una casa de paja, que es muy común entre los permacultores, significa esto. Más bien ha sido construida en bioconstrucción. Y estas casas, alguien podría pensar que siendo de paja y barro será como la de los tres cerditos, que va a venir el viento, va a soplar y se va a caer, pero es todo lo contrario. Son unas casas súper resistentes que imitan los procesos de construcción ancestrales, y sí que sabemos, por ejemplo, que las casas, las construcciones, viviendas más antiguas que se conservan son de hace 7000 años en Mesopotamia y fueron construidas con barro, o las pirámides de Egipto. Pues se utilizan en realidad estas mismas técnicas de construcción y tienen aspectos en cuenta muy importantes que no se tienen en cuenta en una construcción en una ciudad. Por ejemplo, la bioclimatización, que si la casa está realmente bien construida no va a necesitar ni aire acondicionado en verano ni calefacción en invierno. Por eso, una de las estructuras muy típicas que también se utilizan para bioconstruir, son los domos geodésicos. Lo veis aquí arriba a la derecha, con esta forma circular, porque cuando el aire sube arriba, en lugar de escaparse, como haría en un tejado a dos aguas, va a ponerse a circular por encima de nosotros, de las personas que lo habitamos, y va a mantener muy estable la temperatura por sí sola. Es uno de los recursos que se utilizan en bioconstrucción, que la verdad es que os he dicho que utiliza técnicas muy ancestrales, pero también los conocimientos más modernos. Y como siempre sucede en permacultura, en realidad es una unión de lo más ancestral y también de las más últimas tecnologías estudiadas que son ecológicas. Incluso se construyen con propiedades antisísmicas contra los terremotos. Por ejemplo, en Chile se están desarrollando técnicas muy evolucionadas y sus interiores, os muestro aquí unos ejemplos que están totalmente alineados con el minimalismo. Vais a ver que, por ejemplo, aquí en esta zona de la derecha que hay una cocina, toda la cocina es de obra, solo la encimera es de madera, la campana también es de obra, e incluso aquí un sofá que se ve, un asiento, también está construido de obra. Lo mismo a la izquierda, la cama. Es una habitación y lo del centro abajo es un cuarto de baño y la bañera está imbuida, lo mismo en barro. Arriba veis las vigas, madera y paja, y se trata de comprar los mínimos muebles posibles, puesto que la permacultura es en sí muy cercana al ahorro y al minimalismo, a utilizar solo lo que realmente necesitemos. En cuanto a los utensilios, veis que todo es barro y cerámica también, o fibras naturales. Y lo último que me queda contaros sobre bioconstrucción es que la tendencia es, en la medida de lo posible, autoconstruirte tu propia casa.
Entonces hay libros, este que veis arriba, Casas de paja, ese ya lo tengo yo, me lo he podido descargar en mi Kindle. Y en general hay muchísimos cursos de bioconstrucción de todas sus formas, con paja, con bambú, barro, todos los materiales ecológicos que se utilizan. Y también, en la medida de lo posible, vamos a utilizar siempre energías renovables, como la energía eólica o la energía solar. Sabéis que la permacultura busca también aprender a vivir sin petróleo, porque no queda mucho y porque además el petróleo es muy contaminante y el sustitutivo de gas o de carbón pues también emiten mucho CO2 a la atmósfera, todo lo contrario que queremos. De todas formas, cuando pones un proyecto de permacultura en marcha, tampoco hay que agobiarse, hay que realizar cada cambio en la medida en que podamos. Yo sigo por YouTube a algunos permacultores que llevan ya bastantes años y todavía no han podido hacer el cambio a energía renovable, porque están trabajando tanto en otras áreas. Es tu proyecto, pero es poco a poco, sin agobios, pues entonces no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, esto volvemos a la bioconstrucción, pero hemos comprado un terreno y de lo primero que vamos a tener que hacer es vallarlo. Y vamos a instalar una valla metálica, porque construir un muro de barro, primero no estamos capacitados, sería muy caro y también nos aislaría ahí dentro. Entonces, no se puede hacer la idea de 100% que todo sea ecológico quizás, pero si en lugar de hacer que el 98% sea contaminante como en una construcción habitual, tradicional, si podemos conseguir que lo sea pues a lo mejor el 90%, quiero decir que el 90% sí que sea ecológico y sostenible. Va a ser un logro muy importante. Igualmente, los proyectos de permacultura llevan asociada prácticamente siempre la presencia de animales de granja, incluso aunque seamos veganos, porque su presencia es muy, muy valiosa de cara al mantenimiento del huerto. Veis aquí a la izquierda este gráfico, una gallina, independientemente de que sea ponedora o no de huevos, cómo afecta positivamente, cómo nos ayuda al mantenimiento del huerto. Igualmente los caballos, o por ejemplo aquí aparece la presencia también de ovejas, vacas, muy valiosos pues a nivel del estiércol sobre todo, que nos facilitan. En permacultura no se compra ningún tipo de abono químico, todo lo vamos a fabricar de forma natural. Ahora vamos a pasar a ver las composteras. En un proyecto de permacultura habitualmente se tienen ubicadas 3 composteras, una que sería para las hojas y las ramas que vamos a triturar. El resultado de una poda nunca se quema ni nada así en permacultura, aunque las cenizas no vienen mal, pero son tan fertilizantes que hay que dispersarlas mucho y muchas veces es más útil esas ramas triturarlas pues en trituradoras que venden. Y bueno, todo el resultado del jardín, resultado de la descomposición vegetal, iría en una compostera, en otra otros productos, y habría una tercera que es la vermicompostera. Es donde están las lombrices. Cualquier canal de YouTube que veáis de un proyecto de permacultura en la familia, cuántos paseos se da a la vermicompostera. A los niños les gusta mucho, que va a estar siempre ahí llena de lombrices actuando para descomponer el llamado humus de lombriz, de altísima calidad. Y otro elemento que siempre vamos a encontrar son los hoteles o casas para insectos. Los insectos que tienen una participación tan importante como polinizadores o también como depredadores de plagas, siempre van a ser muy bienvenidos. Ya os digo que vamos a poder elegir en función de nuestro cultivo y de las plagas que veamos que aparecen, qué tipo de insectos son necesarios. Yo ya me traje de Inglaterra unas cuantas casas para insectos, pero bueno, esto las venden por todas partes en función de los insectos que necesitéis atraer. O también, por supuesto, está la opción de fabricarlo tú mismo. E igualmente se trabaja también siempre intercalando flores silvestres entre los propios cultivos, porque estas tienen también funciones muy importantes como polinizadoras y también para el control de plagas. Os preguntaréis esto último, ¿cómo puede ser? Pues es porque en función de la planta que insertemos va a atraer a un insecto que es el depredador, que no nos hace daño, pero es el depredador del que nos interesa. Además, no es obligatorio, pero sí muy conveniente introducir una biopiscina. Para ello se parte de una piscina de construcción prefabricada con materiales ecológicos y alrededor empezamos a darle vida, a crear nuestro ambiente
acuático, que esté completamente equilibrado, que en absoluto dependa para su mantenimiento ni de cloro ni ningún químico de estos que son tan dañinos. Y vamos a introducir también la presencia de animales que nos ayudan tanto, como peces que se comen las larvas de mosquitos, o también las ranas son muy apreciadas en permacultura. Se trata de establecer un equilibrio del ecosistema que lo va a hacer muy fértil al contar con la presencia del agua. También me gustaría que conocieseis una expresión muy habitual que tienen los permacultores, y es cuando dicen nosotros no cultivamos plantas, nosotros cultivamos tierra y agua, y la tierra es la que nos da las plantas. Y es que realmente funciona así. Y por si queda más claro, me gustaría poneros nuevamente el mismo vídeo que la semana pasada de este señor, que a mí me parece que él explica también cómo funciona, en qué consiste la permacultura, la forma de cultivar con permacultura, porque si luego veis este vídeo en YouTube de Bricomanía, en qué consiste la permacultura, en los comentarios ya veréis la cantidad de críticas que le cayeron al pobre con lo bien que lo explica, porque es como que él identificó que permacultura es eso, es simplemente cultivar así, y es tantísimo más, la introducción de plantas silvestres, de insectos, de todo lo que le dicen, todos llevan toda la razón. Y quizás ahí lo que sucedió es que no estaba bien puesto el título del vídeo. En lugar de titularse ¿en qué consiste la permacultura?, tendría que haberse titulado ¿cómo cultiva la permacultura? Y no le hubiera caído toda esa lluvia al pobre. De todas formas, como él lo explica fenomenal, vamos a verlo. El sistema tradicional de hacer huerta consiste, el bancal profundo, en voltear la tierra para airearla, y una vez volteada se pasa el motocultor para desmenuzarla y hacer una plantación en correctas condiciones, y bueno, funciona. Pero hay otra técnica también de hacer huerta que es la permacultura, y por si no habéis oído nunca hablar de la permacultura, consiste en concebir la tierra como un organismo complejo y vivo. Cuanto menos alteremos la tierra, todos esos organismos que habitan en esto que llamamos tierra no se van a alterar, y esos van a ayudarse entre sí, haciendo que una huerta funcione perfectamente sin necesidad de arar la tierra o voltearla todas las primaveras o cada vez que vayamos a hacer un cultivo. Para eso, la superficie de la tierra la dejamos como está. Esta vez partimos con una enmienda orgánica, pero a posteriori no haría falta, y con esto ya está. En el futuro no tendremos que hacerle ningún tipo de enmienda ni tendremos que trabajar la tierra. Siempre tendremos que mantener una buena capa de acolchado que, según se irá descomponiendo, irá aportando composta a la tierra, y será la forma de nutrir y mantener todo ese ecosistema subterráneo activo, rico y trabajando por nosotros. La permacultura, por tanto, pues mira, le va a venir bien a la tierra porque dejamos que funcione ella sola, y nosotros nos beneficiamos de eso que mantenemos con vida, que es el subsuelo. Intentarlo, a ver cuál os convence más. Así se aprende con experiencia propia. Nos vemos. Y ahora que ya sabemos cómo se cultiva, entendiendo que la tierra es un organismo vivo y no lo vamos a dañar, vamos a ver diseños de cultivo típicos, que en esto de permacultura es la imaginación al poder. Se hacen como obras de arte preciosas de intercalación de plantas, pero yo creo quizás las tres típicas que más se utilizan es o bien en bancales, lo veis aquí en la foto de la izquierda, o bien se trabaja en espiral, haciendo espirales. Esto es mucho con plantas medicinales, aromáticas, es lo que se llaman los jardines mandala. Y una tercera opción es la de los bosques comestibles. Esta es muy, muy interesante, realmente merece un capítulo aparte, lo que pasa es que no quiero hacer este vídeo más largo, y es porque como no vamos a talar árboles, lo que vamos a hacer es plantar alrededor de ellos en asociaciones que están muy estudiadas, y por ejemplo un árbol de frutos secos vamos a ver si va bien al lado con un limonero, con un cítrico. Veis aquí abajo este dibujito, vemos que hayan plantado unas calabazas, unas zanahorias, intercaladas también siempre flores silvestres que están haciendo su función, y es la forma de plantación en asociaciones. Además, hay un dicho en permacultura, y es que las hortalizas, verduras, frutas que van bien asociadas juntas para cultivar, también lo van a ir luego en una ensalada, en un plato que preparemos con ellas. En todo proyecto de permacultura prácticamente es que nunca va a faltar el bosque comestible. Hay muchos vídeos en YouTube mostrándotelos. Acabamos de ver la plantación en jardines mandala, en espiral, y se me ha olvidado comentaros que suelen adoptar siempre formas de geometría sagrada, y es que la permacultura está muy asociada tanto al minimalismo como a la espiritualidad.
a esa idea de Dios creador que nos ha dado esta naturaleza y que nosotros tenemos que conservar, y por ello mismo es muy habitual utilizar en el cultivo el calendario biodinámico. No es obligatorio, no es un principio de la permacultura, pero suele ser muy habitual porque es un calendario que tiene en cuenta la presencia de la luna, cómo afecta a las plantaciones, si levanta mares, imaginaros la influencia que tiene sobre las plantas, que además está tan probada científicamente, y no solo de la luna, sino de la situación en la que se encuentran todos los planetas, las constelaciones y cómo afectan a la calidad y a la producción de los cultivos. Y ya que vamos terminando, simplemente quiero haceros saber que para iniciar un proyecto de permacultura no se necesita en absoluto ser el propietario de un terreno. Se puede sembrar permacultura en una maceta, en el balcón, en una terraza. Mirad aquí esta foto de la izquierda, es como una urbanización de vecinos, pero que ellos han utilizado permacultura. Ahí los jardines centrales, ¿veis las espirales? Toda la geometría. Y, por supuesto, ya os comento, en ciudad, donde además es muy apreciada. Y es que, en definitiva, practicar permacultura es una cuestión de actitud, una filosofía de la vida, mucho más que ponerse a sembrar. Y es que el objetivo final que tiene es tan importante como preservar el planeta y todas las formas de vida que lo habitamos. Y me gustan mucho estos dos gráficos en los cuales la utopía a la que queremos llegar, cómo fue el pasado, cómo practicamos la agricultura hoy en día y cómo puede ser en el futuro, que sería una agricultura, un futuro basado en permacultura y en el cual vamos a adquirir nuestras frutas y verduras directamente, incluso de los productores, lo cual también les va a beneficiar mucho a ellos, ¿veis? Un planeta mucho más verde. Y a la derecha tenemos aquí este gráfico que muestra una realidad que sucede, que esto ya sucede hoy en día, la agricultura industrial, cómo pasa un terreno a convertirlo de vergel a desierto. Primero comienza por talar los árboles, luego empieza a agotar, a destruir el suelo hasta que queda inservible. Ahí lo veis, abajo. Y sin embargo, la permacultura ha demostrado, ha recuperado auténticos desiertos y los ha convertido en un vergel. El más claro ejemplo lo tenemos en Israel, donde se utilizan tanto las técnicas de permacultura. O también en otro vídeo que os voy a poner ahora vais a ver cómo se está aplicando también estas técnicas en los desiertos en China. Y es que sembrar en el desierto y hacerlo muy productivo es algo que ya consiguió Masanobu Fukuoka, que os he dicho, es su libro La revolución de una brizna de paja, y una lectura que a lo mejor sería muy recomendada para el actual mes de marzo en el que nos encontramos, en el momento de la grabación y de la publicación de este vídeo. Y os comento esto del mes de marzo porque sabéis que Almudena, no me acuerdo el apellido, ella es la editora de la editorial Duermevela y la creadora del canal de YouTube Magraz Ajos Tiernos, y ha propuesto esta iniciativa hace ya varios años de que todos en el mundo literario dediquemos en España el mes de marzo a leer lecturas asiáticas o muy específicamente japonesas, de la que ella es tan apasionada, y la verdad es que está funcionando muy, muy bien. Y yo por todas partes he estado viendo este mes el hashtag marzo asiático y muchos youtubers comentando que el libro asiático están leyendo. Y por eso, si esto finalmente tiene éxito, pues yo propongo esta lectura tan apasionante e importante para la permacultura, La revolución de una brizna de paja, de Masanobu Fukuoka. Y otros libros muy importantes son, sin duda, los de los dos precursores de la permacultura, los dos australianos, Bill Mollison y David Holden. Y ellos, primeramente en 1978, publicaron este libro Permac One, ¿lo veis? Aún luego hubo una parte 2 y hubo muchísimos más libros publicados por ellos. También os quiero mostrar este de Permaculture Design, de Aranja, porque es como el más conocido en Inglaterra, o aquí en España tenemos el de Huertos sin labrar, de Estela Delga. Este libro, también, ya que hemos hablado de las opiniones antes, os quiero indicar que este libro está en Amazon, claro, y cuando yo leí las opiniones, solo tenía dos, el libro. Una decía que el libro más bueno se tiene todo lo que se necesita para iniciarse y para resolver cualquier problema. Le encantó el libro, le puso 5 estrellas la persona, pero luego la segunda, que opinaba, dijo que no se podía creer que alguien pensara que se podía cultivar así, que esta era una técnica que no estaba en absoluto probada y que como se nota que la autora es una recién llegada y no tiene ni idea.
Y sabéis que Estela Delga, sí, ella es la típica perfil de cualquier permacultora, vivía en la ciudad de Gerona, pero con su marido dejó allí sus trabajos, respectivos trabajos, para irse a cultivar, adoptando técnicas de permacultura, y os puedo decir que no puede ser más exitosa su empresa en este momento, el motivo por el cual la editorial se ha puesto en contacto con ella para que publicaran este libro. También os quiero decir los nombres de los canales de YouTube que yo más sigo, que tanto me enseñan y me inspiran, y que son en Argentina: Espiritualidad Cotidiana y Permacultura Holística. Los chicos de Permacultura Holística, también un matrimonio de ciudad de Argentina, que se fue a practicar permacultura, son Martín y Aldana, tienen un curso gratuito que os lo quiero dejar abajo en la cajita de descripción por si lo queréis hacer y ampliar lo que ya sabéis. Además es un curso que está muy bien. Y luego en España tenemos a Cómplices Duales, que acaban de aparcar su camión, aunque siguen viviendo en él, pero para dedicarse a iniciar también su proyecto de permacultura, La Tanina. Y ya en Andalucía están Agua de Bosque, que están en Lanjarón, en la Sierra de Granada, y Objetivo de Luz en Sierra Bermeja, en Málaga, muy cerca de Benalmádena. Están haciendo una labor muy, muy importante ambos, porque llevan muchas hectáreas, están dando mucha formación. Mira, Agua de Bosque, cómo generar bosques sostenibles, ¿veis? Lo que hemos visto en tierras de secano. Y además están plantándole cara al desierto, a zonas de desertización al sur de Andalucía. Son trabajos que llevan ya increíbles. Si veis las fotos de cuando lo iniciaron y las de ahora, ¿cómo os vais a quedar? Y por supuesto a Estela de Vida Verde en Cataluña. Hay por todo el país muchísimos cursos, tanto online como presenciales. Y muy especialmente en la provincia donde yo vivo, en Albacete. Iba a decir destaca el nombre, pero es que en realidad es el único que yo conozco. No tengo noticia de que haya otro proyecto de permacultura en marcha. Y parece que sí que está funcionando muy bien el de las fincas Las Suertes en Elche de la Sierra. Ellos también dan formación, imparten cursos. Este es el del año pasado, del 1 al 16 de abril. Aquí en el mapa, para si alguno me estáis viendo desde América, veis, la flecha nos sitúa dónde está. Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete. Y por fin hemos llegado al final. Y aunque yo sé que le voy a clavar a mi vídeo 4 o 5 minutos más, no puedo dejar de incluir el vídeo de divulgación que hace el científico Javier Peña. Él ha creado Hope, que en inglés es esperanza, pues para difundir la permacultura precisamente entre los agricultores, porque son quizás quienes más nos puedan ayudar, y es porque son personas tan valiosas y personas tan entregadas que, en mi opinión, están sometidas al sistema de agroquímicas y de la industria alimentaria. Yo creo que necesitan saber cómo funciona a escala grande la permacultura, que más que permacultura en este caso se habla de agricultura regenerativa, que es su sinónimo, que se aplica más cuando es para cultivos muy grandes y de producción. Y entonces os quiero mostrar un vídeo en el que el científico que os he comentado, Javier Peña, nos presenta a Ernest, que es un agricultor de Tarragona que ha pasado su cultivo a permacultura, es decir, a agricultura regenerativa, siguiendo su guía. Y nos habla de los resultados que ha conseguido y de cómo ha sido para él el proceso. Aquí os lo muestro. Esto que tengo aquí puede marcar la diferencia en la carrera contra la crisis climática, mejorarle la vida a millones de agricultores, detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la salud de la humanidad. Esta tierra no se ha arado en años, no se han utilizado fertilizantes químicos, pesticidas o herbicidas y la productividad se ha mantenido o ha mejorado, capturando además enormes cantidades de CO2 en el suelo, reteniendo mucha más agua, multiplicando la biodiversidad y ahorrándole a Ernest una fortuna en agroquímicos y en diésel. Se llama agricultura regenerativa y esta huerta de 300 hectáreas, llamada Berkham Fruits, que produce más de 12 millones de kilos de verduras al año, liderada por Ernest en Tarragona, la está empezando a llevar a la práctica, monitorizando los resultados con científicos de varias universidades. Y la clave está en hacerlo todo al revés. En lugar de arar la tierra generando emisiones de efecto invernadero, ya que la materia orgánica del suelo, el carbono, se oxida con el oxígeno y forma CO2, Ernest la mantiene siempre cubierta de vegetación y no toca la estructura del suelo,
capturando carbono en la tierra. En lugar de tractores, tiene un ejército de lombrices e insectos que mantienen la tierra esponjosa y preparada para las raíces. En lugar de usar fertilizantes químicos que aportan nutrientes a la planta, pero pueden destruir la vida del suelo y generar grandes problemas, Ernest tritura y composta los restos vegetales o incluso los restos de poda de fincas vecinas y los convierte en compost vegetal, el único abono que echa en los cultivos. En lugar de herbicidas, Ernest utiliza esto: un rodillo que tumba y aplasta las plantas tras la cosecha, abonando la tierra, protegiéndola del sol e impidiendo que crezcan hierbas no invitadas. Los cultivos se plantan de forma directa sobre este sustrato. En lugar de usar pesticidas, Ernest potencia la biodiversidad, asegurando que las plagas de los cultivos tengan depredadores que las mantengan a raya. Además, estamos innovando en técnicas sencillas como, por ejemplo, plantar flores entre medio de nuestros cultivos que, por ejemplo, en sandía nos ayudan a controlar el pulgón. Antes nos gastábamos 400 euros por hectárea en fitosanitarios para controlarlo y ahora nos gastamos los 40 euros que nos vale la flor. En lugar de ver a los insectos y a la vida salvaje como el enemigo a combatir, Ernest ha llenado toda su finca con hoteles para insectos en troncos agujereados, charcas, matorrales y plantas aromáticas para que puedan vivir todo el año. Y si hablamos del agua, crucial en estos tiempos de caos climático, un suelo vivo y esponjoso puede retener hasta 10 veces más agua que un cultivo convencional. Como más materia orgánica tenga un suelo, más capacidad de retención de agua. En estos tiempos que no llueve, esto es vital. La agricultura intensiva convierte a los agricultores en clientes recurrentes, a menudo asfixiados, de las agroquímicas, con un coste ambiental y social descomunal. La agricultura regenerativa permite al agricultor recuperar el control, independizarse de la agroindustria, resistiendo mucho mejor la sequía y teniendo mejores cosechas, pasando además a ser un actor central de la transición ecológica y la lucha contra la crisis climática, pudiendo acceder además a los pagos a agricultores por secuestro de carbono en el suelo y por restauración de biodiversidad, que están empezando a llegar. Aquí tenemos la zona donde tenemos el acolchado vegetal. Fijaros que bien, sin labrar, hicimos la cubierta, pasamos el roller, plantamos y fijaros cómo está. En cambio al otro lado, donde aquí hemos hecho cultivo más convencional, fijaros cómo tenemos la planta con problemáticas varias. A la izquierda, agricultura convencional. El omnipresente arado rompe la estructura del suelo. A la derecha, agricultura regenerativa. La cubierta impide que crezcan otras hierbas y al descomponerse fertiliza el suelo. 3 meses después, este es el resultado. Un 30% menos de coste en trabajo, insumos y energía y un 10% más de producción, según resultados del estudio que se está realizando aquí por la Universidad de Barcelona. Las imágenes hablan por sí solas. El suelo ha pasado de un 0,7% de materia orgánica con la agricultura convencional, muy cercano a los valores de tierras desérticas, a un 3,3%, y la biodiversidad se ha disparado. Ha descubierto que la biodiversidad es la forma más efectiva y económica de evitar plagas, y sus únicos fertilizantes son ahora los residuos forestales y agrarios que composta él mismo, enriqueciendo el suelo. Aquí en esta finca estamos probando 2 modelos totalmente diferentes. Este de aquí es el que estábamos haciendo hasta ahora, donde labrábamos y además le poníamos plástico de acolchado. Y en este lado de aquí hemos puesto una cubierta vegetal y fíjate cómo está. Casi es el doble. Ciencia y biodiversidad como tecnología punta e innovación. Por cada 1% más de materia orgánica, el suelo retiene 180.000 litros de agua extra por hectárea. Se evita la erosión ante inundaciones y se capturan toneladas de carbono. Si esto pasase en buena parte de los suelos agrícolas de la Unión Europea, las cifras de captura de carbono, resiliencia a la sequía y biodiversidad se dispararían, y también lo haría la prosperidad de los agricultores. Según el IPCC, la captura de carbono en suelos agrícolas tiene un potencial de reducción de CO2 similar al de la energía eólica. He entrevistado a muchos agricultores y ganaderos que han hecho la transición hacia la agricultura regenerativa y ninguno se plantea siquiera volver atrás. Estos son avances, no costes ni restricciones. Es ahorrar costes y energía, aumentar la producción y mejorar la vida del agricultor. Y este conocimiento que tenemos ahora sobre el suelo y la biodiversidad se puede trasladar a la gestión forestal. La agricultura regenerativa lo cambia todo, en huerta, en olivares, en frutales, hasta en cereal.
Los suelos vivos pueden secuestrar inmensas cantidades de carbono y ser una herramienta crucial en la lucha contra la crisis climática y ecológica. Pero aún falta información, faltan etiquetados independientes y falta regulación. La Asociación Agricultura Regenerativa ha elaborado el primer mapa ibérico de explotaciones regenerativas, que ya es accesible al público, para ayudar a expandir este cambio absolutamente clave. Desde Hope, junto con la Asociación de Agricultura Regenerativa, ayuntamientos e instituciones públicas, estamos empezando a organizar encuentros formativos en los que agricultores que ya han hecho la transición le explican a otros agricultores sus técnicas y sus resultados, para que puedan cambiar. Tenemos soluciones, pero el cambio a la escala y la velocidad que necesitamos requiere el apoyo decidido de las instituciones. Urge una estrategia integral valiente, atrevida, empática y justa. Esta es la secuencia que podemos esperar con la inacción climática y la pérdida de biodiversidad, la escasez. Pero en este caso es al revés. Esta es una foto de hace 25 años. La foto actual es esta. Es la meseta del Oeste, en China. 2,5 millones de personas salieron de la pobreza y los ingresos de los agricultores se duplicaron, restaurando el ciclo del agua y trayendo la prosperidad ambiental y social de vuelta. Una visión integral para transformar el futuro y el presente, que requiere certificados de agricultura regenerativa, pagos por secuestro de carbono y servicios ambientales, y formación, comunicación, seducción, para que los agricultores y los vecinos de los pueblos entiendan que pueden ser los grandes beneficiados de esta transición con la que Europa puede convertirse en el referente global en regeneración de la vida y la prosperidad. Es ahora. Muchas gracias. Y esto es todo, muchas gracias por verme. Ya has visto que a medida que he ido avanzando en la grabación del vídeo he aprendido a hacer más grande, más pequeña, a cambiar mi posición. Y sí, solo repetir que muchas gracias por verme. Espero que este curso te haya aportado algo, tengas ahora más idea de en qué consiste la permacultura. No olvides suscribirte porque ahora viene algo mucho más importante, que es la práctica y ver cómo seguimos adelante, compartirlo con nosotros. También me encantaría que me dieras algún like para motivarme a seguir publicando y compartir mi canal. Un abrazo grandísimo y nos vemos.